tardes, apreciados hermanos, hermanas. Eh, Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para el repaso de esta lección. Sin duda, este trimestre nos ha enseñado que lo más importante es nuestra relación con Dios, y a través de los estudios estamos aprendiendo a construir, fortalecer y hacerla tan sólida como sea posible. Nuestra relación con Dios es lo primordial, mis queridos hermanos. El título de esta semana es Compártelo. Eh, y el versículo para memorizar se encuentra en Isaías 50, versículo 4, y dice así: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos rogarte, Señor, que nuevamente eh, nos puedas ayudar a entender el mensaje que nos tienes a través de esta lección, y pedirte que sobre todo nos ayudes a ponerlo a práctica, oh Dios. Gracias por tu gran amor, y te pido una bendición especial para el hermano, la hermana que está frente a la pantalla estudiando junto con nosotros. Gracias por tu amor y misericordia. Lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien. En la introducción de la lección nos comparte que nuestro interactuar con los demás debe ser muy educado, debe ser muy cortés, porque nunca vamos a saber si en algún momento nos podemos encontrar a estas personas en la iglesia o en algún otro lugar. Así que el recuerdo que deben de tener ellos de nosotros, que hemos sido unas personas educadas con ellos y corteses. Aquí nos muestra una ilustración donde dice que un pastor iba manejando rumbo a la iglesia, y ya se le hacía muy tarde y había mucho tráfico. Esto llegó a inquietarlo de tal forma que cuando otro carro se le cruzó, él les hizo señas con su puño así. No sé qué trataría de decirles, pero se vio muy violento, se puede decir. Y lo que sucedió al llegar a la iglesia es que vio a estas personas ahí, y se sintió más mal todavía cuando presentaron a estas personas como no personas de la iglesia. Así que el pastor recibió una lección tremenda con esa actitud que mostró cuando se encontró con estas personas. Así que, hermanos, tengamos en cuenta nuestro interactuar con los demás debe de ser noble y cortés. Pasando a la parte del domingo por testimonio. Y aquí nos muestra la lección que cuando Jesús estaba a las puertas para irse al cielo, nos dejó unos versículos muy importantes que se encuentran en Mateo 28, del 18 al 20, donde les dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, nos dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dejó la promesa: y he aquí, yo estaré con vosotros todos
los días. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos discípulos, estos discípulos van a hacer más discípulos. Y así es como la Iglesia Adventista del Séptimo Día está cumpliendo con proclamar el mensaje de los tres ángeles y está preparando a un mundo para la segunda venida de Jesús. En otro pasaje, el apóstol Pedro confirma este llamado y en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 9, el apóstol nos comparte lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y nos deja el llamado para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son las virtudes que debemos anunciar de Jesús? Que es el Todopoderoso, que no escatimó el ser igual a Dios y venir a hacerse humano para morir por nosotros en la cruz. El pecado que nosotros debíamos pagar con nuestra muerte, Él lo pagó en la cruz para que nosotros tuviésemos la oportunidad, si lo aceptamos, de tener vida eterna junto con Él en el cielo, junto al Padre, junto al Espíritu Santo. La lección nos hace una pregunta: ¿cómo daba testimonio la iglesia primitiva? Mire, Juan y Pedro eran conocidos en Jerusalén como pescadores, como personas que no tenían ninguna educación académica. Sin embargo, dice que cuando los escuchaban hablar después de que Jesús ascendió al cielo y empezaron a cumplir con la tarea que les había dejado, dice que se maravillaban de lo que ellos hablaban, y entonces decían: estos estuvieron realmente con Jesús. De Jesús aprendieron los buenos modales, aprendieron las palabras que debían compartir con aquellos que no conocían a Jesús como Salvador del mundo. Así que sigamos, mis hermanos, compartiendo a Jesús como nos invita la lección de esta semana. En la parte del lunes nos dice: sin fuerza, pero con poder. ¿Cuál es el sentir mío cuando yo veo a personas reunidas en un concierto musical, multitudes en un partido de fútbol, hoy que el fútbol está muy de moda, y pienso: ¿cuántas de estas personas se podrán salvar de Jesús con Jesús? ¿Cuántas de estas personas se podrán salvar de la muerte eterna? Y pienso si estoy realmente cumpliendo la tarea que el Señor me dejó de compartir su evangelio. Sin duda que tenemos una tarea que seguir haciendo todavía, mis hermanos, hasta que Jesús venga. ¿Sabe cómo se motivaba Jesús para compartir el evangelio? Para sanar, para consolar, para predicar, para enseñar el amor y la compasión. Y ese mismo amor y compasión es lo que nos debe hacer sentir a nosotros motivados para ir a compartir el evangelio. Estamos llamados a hablar de Jesús. Sin embargo, no podemos forzar a nadie. Mire lo que dice la lección: no forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo.
Debemos ser un conducto al servicio de Dios. Vivimos en un mundo que odia la verdad, pero eso no debe impedirnos compartirla de manera reflexiva y amorosa. Nuestra misión es esa, compartir la palabra de Dios. Si las personas aceptan o no aceptan, ese es asunto de ellos. Pero repito, el Señor no forza ni quiere forzar a nadie. Nuestra relación con Él debe de nacer del amor, del respeto que le tenemos. ¿Sabe que recuerdo cuando ya en sus últimos días en la tierra, Jesús subió a una montaña y desde allí vio a Jerusalén, su ciudad, su pueblo, y desde allí él expresó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Al Señor le dolía, le dolió el rechazo que su pueblo le hizo. Sin embargo, no los quiso obligar a que lo aceptaran. Todo en nuestra relación con Dios debe de ser por amor. Y eso es lo que nos está enseñando la lección en esta semana. El martes, consejos para compartir a Jesús. Bueno, quizá muchas veces nos hayamos preguntado: ¿y cómo puedo compartir a Jesús? No soy bueno para hablar, como decía Moisés. Me pongo nervioso, etcétera. Pero nos olvidamos que cuando Dios nos llama es porque algo hermoso quiere desarrollar en nosotros. Un escritor, preparándose para escribir su novela, tiene muchas ideas en su mente, muchas. Sin embargo, no puede darle forma a esas ideas hasta que empieza a escribir. Igual nosotros no podemos saber nuestras virtudes, nuestros talentos o lo que nos falta para desarrollar comunicación y así hablar con los demás y presentarles el Evangelio hasta que empezamos a hacerlo. Con la práctica, el Señor nos va instruyendo y nos va desarrollando a hacer un buen trabajo. En Santiago 1:5 dice que Dios concede sabiduría de manera generosa y sin reproche a todos los que la pidan con fe sincera y sin dudar. Así que pidámosle al Señor que nos enseñe. Él solo nos pide que tengamos el deseo de hacer el trabajo y Él se encarga de los demás. Sin embargo, la lección nos da algunos consejos de cómo empezar a hablarle a otros de Jesús. En primer lugar, haciendo amistades, orar con ellos por sus necesidades, compartir nuestro testimonio, qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros, traerlos a la iglesia y presentarles a otros hermanos, a otras hermanas, hacer preguntas de qué le gustaría conocer de la Biblia, formalizar un estudio bíblico, ser amables, ser corteses, en fin. Esta lección
está sin lugar a dudas muy provechosa para nuestro desarrollo espiritual, hermanos. El miércoles nos habla de un hijo errante y se menciona aquí a Efraín. Efraín fue una de las tribus de las 12 que tenía Jacob. Cuando Salomón murió, Roboam se quedó con la tribu de Judá y de Benjamín, y las otras 10 tribus fueron reinadas por Jeroboam. Bueno, a esta separación de tribus se le llamó el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam, pensando que el pueblo se iría muchas veces a Judá, donde se encontraba el templo, a adorar al Señor, construyó 2 becerros de oro, no uno, él hizo 2 y mandó al pueblo a adorar esos becerros de oro, cayendo este reino del norte en idolatría. La tribu de Efraín era tan numerosa que fue muy fácil empezar a llamar a este reino del norte como la tribu de Efraín. Efraín se prestó para caer en idolatría y el Señor siempre les llamó para que comprendieran que lo que estaban haciendo estaba mal, iba en contra de sus reglamentos, de sus mandamientos. Sin embargo, ellos fueron incisivos en romper los mandamientos del Señor. Este reino del norte fue cautivo por los asirios y a partir de ahí se perdieron esas tribus. Saben que el pecado de Efraín fue tan grande que si usted checa las tribus que se encuentran registradas en Apocalipsis 7, la tribu de Efraín no aparece. Ese es otro tema. Pero, hermanos, cuando nosotros caemos, como cayó David, como cayó Pedro, fueron hombres que ofendieron al Señor con sus pecados. David al ser adúltero, al ser asesino. Pedro al negar al Señor 3 veces. Sin embargo, estos hombres se arrepintieron y lograron el perdón del Señor. El Señor siempre nos ofrece misericordia. Desea fervientemente que volvamos a Él. No importa cuál sea nuestro pecado, si nos arrepentimos y nos apartamos, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Esa es una enseñanza que nos debe reconfortar. Claro, no nos da libertad para pecar, pero si en algún momento como humanos caemos, tengamos en cuenta que si nos arrepentimos, el Señor está presto a perdonarnos. En la parte del jueves, el título es Recuperados.
En algún momento quizá nosotros o un ser querido se ha apartado del Señor sin ser específicos en nuestro pecado. Sabemos que lo que hemos hecho no está bien, que lo que hace la otra persona no está bien y que Dios no está contento con nuestros procederes. Pero nosotros sabemos y debemos animar al prójimo caído que Dios es paciente, Dios es misericordioso y sabrá aceptar nuestro arrepentimiento. Dios tendrá piedad de nosotros y seremos, dice Efesios 3:17, seremos como si no nos hubiera desechado, porque Él es Dios y nos oye. La tarea que nos comparte la lección de esta semana es que no tenemos excusa para compartir y para seguir compartiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no nos pide que compartamos la Biblia de Éxodo a Apocalipsis o de Génesis a Apocalipsis. Sin embargo, lo que el Señor nos pide es únicamente que le digamos a las otras personas lo maravilloso que ha sido Dios al perdonarnos y al cambiar nuestro rumbo de vida. Para finalizar, yo quiero compartir con ustedes estos dos pensamientos que se encuentran en la parte del viernes y que dicen así: cualquiera que sea la profesión que se haga, nadie tiene amor puro para con Dios a menos que tenga amor abnegado para con su hermano. Lo dice la Escritura. El que no ama no conoce a Dios. Siguiente párrafo dice: las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde en la tarea de ganar almas para Cristo son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Hermanos, cuando nosotros hacemos obra misionera, los más beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos entra una alegría del deber cumplido que irradiamos felicidad. Así que los dejo con la firme intención de que este repaso nos haga reflexionar acerca de la tarea, de la misión que el Señor nos ha dado como iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Así que sigamos aprendiendo las maravillas del Señor y sigamos compartiendo lo que el Señor desea que hagamos. Que el Señor les bendiga y que sigan pasando una feliz semana. Bendiciones.